Buenos días, doctor. Buenos días, Javier. Muy bien, ya tienes la clase. Un abrazo. Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, Bueno, doctor. Buenos días, esta doctor. mañana es una Buenos días, mañana doctor. atípica. Hemos tenido una práctica tipo COVID, en la época del COVID, que hacíamos práctica, entre comillas, por video, pero hemos tenido hemos revisado un tema de nódulo pulmonar solitario, las características geográficas, cómo evaluar un nódulo. Entonces sí hemos tenido algo, digamos, de prácticas. Se ha podido participar también sus compañeros en la, en la mini charla, digamos, de práctica virtual, ¿no? Pero bueno, hay diferentes formas de tratar de vencer los obstáculos. O sea, esa es la otra cosa importante en la vida. O sea, no todo va a ser facilito, igualito, no siempre hay cosas. Y lo más importante es tratar de superar las cosas, tratar de tener siempre una alternativa, un camino, como un atajo, digamos, cómo llegar a que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que es la salud respiratoria, ¿no? Entonces, en caso de las emergencias respiratorias, ahora ya tengo otro problema, que ahorita tengo que atender a los pacientes a las 12:15, los que han llegado, supongo. Entonces, me gustaría quedarme más tiempo, pero máximo, una hora máxima, solamente vamos a poder revisar esto. Y las emergencias respiratorias, pues, son un número importante de ocurrencias, de eventos, que lo más importante que usted quiero que se meta a la mente es que puede comprometer la vida del paciente. O sea, el paciente se puede morir, sí. O sea, son cosas tan agudas, tan severas que el paciente se muere. Entonces tienen que estar preparados, porque nosotros somos intermediarios entre la vida y la muerte. Entonces este es un tema, ¿no? Dios nos ha dado ese don de estar ahí, disponer quién se muere, quién no se muere. Y se va a disponer a través de nuestras acciones. Si no, no sabemos nada, no sabemos ni siquiera colocar a un paciente, ubicarlo, no tenemos ni idea de qué hacer frente a la emergencia respiratoria, se va a morir el paciente. Y nadie te va a llamar la atención, nadie te va a solamente tu conciencia de no haber hecho nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto pacientes, por ejemplo, de tanta violencia que hay actualmente, ¿no? De que la gran mayoría de los pacientes pasa algo, un atentado, y lo primero que hacen es cargarlo donde sea, ya sea en una camioneta en la parte de atrás, otro lo lleva en una mototaxi, entre cuatro están cargando. Llega cadáver, pues. Llega solamente al hospital solamente para comprobarlo. Y muy pocas cosas se hacen en el mismo momento del accidente. Entonces hay que tener cosas que pues sí podemos hacer. Pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer un pequeño resumen nada más de todo este gran tema que es las emergencias respiratorias. Hay dos cosas puntuales nada más que quería enseñarles en cuanto a las emergencias. La importancia de la resucitación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich. Esas son dos cosas que me gustaría que en esta reunión sepan. No sepan completamente, porque hay clases prácticas de este tipo de maniobras, pero por lo menos estén orientados de cómo hacer, qué significa, ¿no? Porque hacer una maniobra de resucitación cardiopulmonar no implica eh, estar al costado del paciente y hacer presiones nada más. Tiene todo un mecanismo. O sea, no podemos doblar los codos, por ejemplo, darle una presión adecuada al tórax, ¿no? Entonces, no es una cosa eh, digamos así, rutinaria. Igual con la maniobra de Heimlich, hay formas como podemos poner un pie adelante, poner nuestros
en las manos, el puño, en un sitio adecuado donde podemos hacer la compresión eh, diafragmática y que pueda eliminar el cuerpo extraño, ¿no? Es completamente diferente en adultos que en niños, ¿no? En adultos ni modo que vamos a estar golpeando la espalda, levantando los brazos para que eliminen y hablar, ¿no? En niños eso sí se puede hacer en niños, pero en adultos no, la maniobra de genes es fundamental. Entonces, son dos cositas nada más que quiero que aprendan esta mañana y tener una idea qué significa una emergencia, ¿no? Es una situación que requiere atención médica inmediata, ¿no? En la emergencia respiratoria se altera la respiración, lógicamente, y esto amenaza la vida. Se muere el paciente. Insuficiencia respiratoria, paro respiratorio, paro cardíaco. Entonces la insuficiencia respiratoria puede llegar a la ausencia total de la respiración. O sea, lo primero que estamos ver a un paciente que está tirado en el piso por A o por B motivos, una bomba lacrimógena, un perdigón, un- una bala, no sé, cualquier cosa, primero tenemos, ¿respira o no respira? Tenemos que determinar si, ¿ya? Entonces, puede ser resultado de ahogamientos, atragantamientos, electrocución, inhalación de gases tóxicos. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas que vamos a mencionar. ¿Cómo es una actuación urgente? Hay que tratar de solucionar el problema urgente, o sea, el de inmediato. Paciente está sangrando, digamos, usted nota que está sangrando de una arteria, de una vena, tiene que tapar, práctico, tapar, tapar, apretar. Si no hay una gasa, un pañuelo, sacan. Ahora creo que ya los jóvenes ya no usan pañuelo. Entonces, antes si no teníamos un pañuelo en el bolsillo, no podíamos salir, todos tenemos pañuelo, o sea, de mi generación. Todos tenemos pañuelo y los pañuelos tienen que estar limpios, lógicamente. Poner un pañuelo y apretar sitio que está sangrando, ya sea cuello, el tórax, apretar. Igual a veces hay una penetración, un cuerpo, algo que ha entrado aire, apretamos el sitio del hueco. O está sangrándose el brazo, ¿no? Hacer los torniquetes necesarios y apretar. Entonces tenemos que solucionar el problema urgente de inmediato. Tenemos que tener una actitud, y esa actitud es fundamentalmente práctica. No vamos a estar, señor, ¿cuántos años tiene usted? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su teléfono? No, pues tenemos que dedicarnos a práctico, ver cómo está el pulso carotidio, ¿no? Ver la respiración, llamar urgentemente a alguien, a, al SAMU, 106, para que nos pueda, mientras nosotros atendemos a un paciente herido, llamar a alguien que ya venga en ayuda, ¿no? El soporte vital, o sea, la parte hemodinámica, es importante tener en cuenta al paciente, la rapidez y sobre todo combatir la ansiedad. Y no solamente la ansiedad nuestra, que estamos ansiosos por recuperar al paciente, la ansiedad del paciente que siente sensación de muerte, y la ansiedad del entorno. Cuando hay un problema de algo pasa, un paciente, todos son médicos. Uno comienza a echar el periódico, aire con el periódico, otro puede ser, no sé. Entonces hay que vencer la ansiedad, o sea, la tranquilidad necesaria para una situación urgente. Entonces, mínima anamnesis inicial al paciente, a los familiares o a los acompañantes. Los signos vitales, si es posible, ¿ya? Lo mínimo que debe tener el médico o el estudiante de neumología en el momento actual es su saturador de oxígeno por todos lados. Exploración física y detallada y completa. O sea, eso es lo que les he dicho de un principio. El médico tiene que ser bien fijón. Mirar desde arriba. Ya en la práctica hemos visto, en una mirada nomás habíamos visto un paciente que tiene sonda nasogástrica, que tiene cánula binasal postrado, que la apertura ocular era muy leve. Entonces, al ojo nomás estamos mirando ya al paciente. Ya después, exploraciones complementarias, pero solo los oportunas, ¿no? A veces es la costumbre de pedir de todo paciente una lista de hematológicos y bioquímicos, no, solamente lo más oportuno, nada más. Hacer un diagnóstico y manejo inicial es lo que va a salvar la vida del paciente. No digo que para nosotros en la emergencia respiratoria esto es lo que debemos dominar, la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Que es un síndrome clínico, es como decir fiebre. O sea, nosotros decimos insuficiencia respiratoria y ese es un diagnóstico muy general.
Entonces, es como decir el paciente cuando causa el fallecimiento, paro cardiorrespiratorio. No es así. Todos fallecemos de tenemos que ver en causa del fallecimiento de a qué se debió ese paro cardiorrespiratorio. Igual, insuficiencia respiratoria, ¿a qué se debe esa insuficiencia respiratoria? ¿Por qué es la insuficiencia respiratoria? ¿No? Lógicamente, la falta de oxigenación es lo que motiva, ¿no? Y no solamente la oxigenación, sino la eliminación de CO2, el acúmulo de CO2 en la sangre venosa. Entonces, porque hay componentes funcionales básicos que ustedes ya lo saben para que haga una correcta oxigenación. Entonces, hay una cosa importante en, tenemos que determinar que el pulmón es el órgano donde hay intercambio de gases, pero no solamente en el aparato respiratorio interviene el pulmón, sino toda la caja torácica, porque el pulmón, hay una bomba, o sea, como digamos nosotros, fuelle, ¿no? Y eso es importante, la pared torácica, los músculos respiratorios, los controladores respiratorios del sistema nervioso central, o sea, el centro respiratorio está arriba. Cualquier problema que haya a nivel central va a afectar la respiración. Por eso los pacientes con ACV, ¿no? Los pacientes con un problema de tipo cerebral, ya se le está conectando o eh, un- se le está conectando a un ventilador porque no tiene esa capacidad de respirar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Desde arriba ya empieza el sistema respiratorio. Y lógicamente de arriba no va a venir directamente al pulmón, ¿no? Hay vías controladores centrales de los músculos respiratorios, o sea, nervios espinales y periféricos. Por eso el Guillain-Barré también es una causa importante de insuficiencia respiratoria. Ya tenemos que conectarle a un ventilador que haga las veces de pulmón. ¿Por qué? Porque no hay vías que llegue desde del cerebro a la caja torácica, porque hay alteración de los músculos respiratorios. Entonces, rápidamente ustedes tienen que revisar al paciente de dónde viene la insuficiencia renal, de arriba, de los músculos intercostales, de las vías periféricas, o ya del pulmón, de la caja torácica, del mismo pulmón, de la pleura, del mediastino. Entonces, ustedes tienen que hacer rápidamente una revisión de dónde viene. Entonces, desde arriba ya viene de la faringe, laringe, cuando hay cuerpos extraños, tráquea, ¿no? Enfermedades pulmonares, lógicamente, cualquier alteración del diafragma, el corazón, el mediastino también intervienen, ¿no? No se olviden que el aparato respiratorio está hecho básicamente para eso, para el intercambio de gaseoso y para poder distribuir la sangre a todos los tejidos y para poder eliminar el monóxido de carbono, ¿cierto? Esa es la función. Por eso que antiguamente habíamos clasificado la insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando hay solamente déficit de oxígeno y cuando hay aumento de CO2 ya es la insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, la función principal del aparato respiratorio es garantizar el intercambio pulmonar de gases, ¿no? Hay que llegar a adecuada oxigenación en los tejidos y una adecuada inhalación de CO2. Ya saben que el problema de la respiración, o sea, la fisiología interviene en la ventilación alveolar, la difusión, intercambio gaseoso, circulación, la respiración interna. No se olviden este tema de difusión porque hay una prueba importante que se llama la test de difusión de monóxido de carbono, que es una prueba muy importante en los pacientes con enfermedades intersticiales, diferentes tipos de fibrosis pulmonar y nos va a determinar claramente cómo está la capacidad pulmonar de un paciente y el deterioro que pueda tener y la posibilidad que pueda tener de llegar a un trasplante de pulmón. Entonces, hay que hacer un enfoque inicial a través de las causas, las circunstancias, el examen físico, mirar. Ya hemos visto un paciente con insuficiencia respiratoria en la práctica, en el piso 12 ve que el paciente mujer que estaba con taquimia, respiración superficial, usaba músculos accesorios. No se olviden el aleteo nasal, la diaforesis, la palidez, el hipocratismo digital, la coloración azulada de las uñas, la taquicardia ya bradicardia en casos ya muy severos, y ya cuando hay compromiso hemodinámico con hipotensión, ya los casos son más severos. Y peor cuando hay estado de conciencia, ya acá necesita el paciente apoyo ventilatorio. Esta imagen es importantísima, ver con la sensación de angustia que tiene el paciente, la coloración azulada de los labios, ¿no?
no se pinten las uñas porque miren, si no, no van a poder reconocer la cianosis del lecho mundial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Mira, una mirada general. La gran mayoría de nuestros pacientes no tienen retención de CO2 inicialmente. En caso de neumopatías crónicas, el EPOC, el asma, la fibrosis pulmonar, y en forma inicial pueden llegar sin hipercapnia. Pero también hay neumopatías agudas, como la neumonía, ya sea bacteriana o de otro tipo, pueden llegar con insuficiencia sin aumento de CO2. La tromboembolia pulmonar, el edema pulmonar cardiogénico, ¿no? Son pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria sin aumento de CO2. Pero hay otro tipo de insuficiencia que sí aumenta el CO2 y esto pueden ser las enfermedades neuromusculares en las cuales el pulmón está perfectamente sano, pero el problema es de las vías. Hay que tener mucho cuidado con los sedantes o una obstrucción de vía aérea principal, ya sea un cuerpo extraño o una tumoración. Un pulmón anómalo, el EPOC ya complicados, severos, progresivos, una asma severa persistente, son asmáticos crónicos que persistentemente acuden a emergencia y no hay solución. Estos pacientes generalmente necesitan un tratamiento biológico aparte del tratamiento de broncodilatadores en aerosol, pero son pacientes crónicos que ya hacen retención crónica de CO2 y eso nos va a dar la única forma de poder llegar al diagnóstico de esto de hipercapnia es los exámenes de gases en sangre porque ahí nos va a medir exactamente cómo está el CO2. O sea, el AGA es una cosa importantísima. El osímetro de pulso es básico, inicial nada más, pero el AGA es el que tiene el diagnóstico definitivo de insuficiencia respiratoria con los niveles cómo está la presión arterial de oxígeno y la presión del CO2. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo de insuficiencia respiratoria. Y ustedes seguramente han hecho ya varias reuniones previas de el manejo de la insuficiencia respiratoria a través de diferentes formas de oxigenoterapia, ya sea cánula binasal, ¿no? Máscara de Venturi, máscara de reservorio. Ahora tenemos la cánula de alto flujo, que es un avance notable en el manejo de insuficiencias respiratorias. Y finalmente la ventilación no invasiva y posteriormente la ventilación mecánica invasiva a través del tubo endotraqueal. Entonces, hay mucho avance en el manejo de insuficiencia respiratoria y con esto podemos darle una alternativa a nuestro paciente que sufre esta enfermedad. Y hablando de accidentes, la causa más importante de traumatismo torácico son los accidentes tan frecuentes en nuestro medio, sobre todo en las motos. Yo veo con las motos, y lo peor de todo es que las motos zigzaguean así. Y yo digo, en cualquier momento, y ¡boom! Creo que diariamente siempre hay accidentes en moto. Tengan mucho cuidado los que usan moto, bicicletas. Nuestro medio no está hecho para tenemos un bajo nivel cultural para este tipo de cosas. La forma como manejan es terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con los accidentes de tránsito, ¿no? La gente se pasa las luces, no hay respeto por los semáforos, todo un drama es eso. Manejan así zigzagueando en plena carretera, es todo un drama. Entonces, los accidentes afectan la caja torácica y los pulmones y también el mediastino, causa principal de muerte. Traumatismos penetrantes, y es otro tema, el arma de fuego. Antes no había tanta uso tan libre de armas de fuego. La mayoría eran heridas por arma blanca. Bueno, ahí era más tranquilo porque eh, había emotoras que se podían solucionar. Pero el arma de fuego, o sea, la bala se mete y se va a todo lado. Atraviesa la caja torácica, se va al pulmón, mediastino, bueno, y ya el corazón ya ni hablar, pero incluso se va hacia abajo, se va al intestino, es una desgracia con el hígado, el vaso, se muere por hipovolemia, todo un drama. O sea, armas de fuego ni meterse. O sea, por eso desde ahora ustedes tienen un asalto por A por B, y no, nadie está libre. Y alguien tiene arma de fuego, tranquilo, llévate todo lo que tú quieras, déjame tranquilo, déjame terminar por lo menos medicina y poder graduarme.
No se metan a tratar de defenderse con alguien que tiene arma de fuego, porque el arma de fuego destroza todito el organismo, ¿ya? Si te balean en la pierna, atraviesa el muslo, se va, rompe el hueso, todo un drama, todo un drama. Después hay una osteomielitis, no, nada de arma de fuego. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? No opongan ninguna resistencia con alguien que tenga un arma de fuego. Como dicen los destrozos ¿no? Esto es un accidente de tránsito, los destrozos de las costillas tienen implicancia, porque van a romper también la pleura, van a por una contusión pulmonar, van a por un neumotórax, todo un drama. Va a haber enfisema subcutáneo porque hay salida de aire, ¿no? Neumotórax, contusión. Entonces, esto, el ABCD, el ABCD, es una cosa que ya debe estar en su mente. A, todo lo que es aire, vía aérea permeable, protección cervical. B, es de breath, que es respirar, una respiración adecuada. C, es tratar de ver todo lo que es en cuanto a la circulación, una vía periférica, si es posible. Ya cuando D, disability, cuando hay déficit neurológico. Y E, es una exposición para búsqueda de lesiones y protección de las lesiones. Esto va en vía de arriba hacia abajo, o sea, siempre preocuparse por la vía aérea, por una respiración adecuada y por un apoyo, digamos, hemodinámico del paciente. Esto es lo que debemos siempre mirar, ¿no? Vía aérea, la respiración, la circulación, el deterioro cognitivo y la exposición, digamos, ya heridas periféricas, eso queda en último lugar. Pero también es importante taparlas por lo menos, ¿no? Entonces, hay que tener, en cuanto a, hay que comprobar la vía aérea, ¿no? Hay que abrir la vía aérea, ¿no? Hay una cánula importante que se coloca, que debemos también tener en el bolsillo, pero no sé si lo venderán libremente, esta cánula de Guede, aspirar secreciones, poner un collarín cervical, pero eso ya no está al alcance de nosotros, digamos, solo los de SAMU, los que tienen atención, los paramédicos pueden utilizarla, pero siempre y cuando hay que tener mucho cuidado de no movilizar. Yo veo al paciente que lo están cargando ahí, la moto está ciego, ya se murió ya, si le hacen una fractura cervical, el paciente ya queda cuadrapléjico. Entonces hay que tener mucho cuidado con movilizar a un paciente, ¿ya? En cuanto a B, hay que ver cuánto a la respiración, cómo está su frecuencia respiratoria, hay que ver cómo está el tórax y el oxígeno, básicamente, ¿no? Encima de en nuestro medio tener un balón de oxígeno, esto más un drama, ¿no? Lo primero tenemos que ver si respira o no respira. Si no respira, la maniobra de resucitación cardiopulmonar. Lógicamente, en toda herida que hay en el tórax hay que taparlas para evitar la entrada de aire y poner mayor neumotórax de tensión. Hay que ver cómo está el pulso, el relleno capilar, buscar hemorragias, ¿no? Cohibir las hemorragias, no importante. O sea, mientras tanto, si hay algo que podemos tapar, a buena hora. Y acostumbrando con la escala de Glasgow, pues vamos a ver la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, y siempre vemos la exploración pupilar. Entonces, siempre una evaluación rápida del paciente a través de la apertura ocular, la respuesta verbal. ¿Cómo se siente? ¿Responde o no responde? Mueva, mueva las piernas, nada, nada, no responde. Hay que tener mucho cuidado. Cubrir las zonas afectadas y prevenir la hipotermia. Ya ustedes saben esta escala de Glasgow, una puntuación importante, puntuación superior es 15, pero generalmente va a ir bajando progresivamente. Si la apertura es espontánea o nula, va a ir bajando progresivamente. Si la respuesta está orientada o confusa, baja la puntuación. Y si la respuesta motora, de acuerdo a si obedece o no obedece, va a ir bajando progresivamente. A menor puntuación, mayor compromiso del paciente. Entonces ya hemos visto las complicaciones, la neumotórax a tensión, neumotórax abierto, el tórax inestable, que necesita apoyo ventilatorio, el hemotórax que necesita drenaje, hemotórax y transfusión de paquetes globulares,
y el taponamiento cardíaco que también necesita un drenaje pericárdico. Entonces, no se olviden de las cosas importantes, sobre todo el neumotórax de tensión es una cosa que podemos hacerla, ¿no? A, cualquier elemento que podamos introducir al tórax y poder manejarlo, tratando de que salga el aire hasta que llegue a un centro donde podamos ya colocarle un tubo de drenaje con el sello de agua que nosotros ya hemos aprendido. Miren, ya ustedes han aprendido esta imagen del neumotórax, donde uno ve la línea del neumotórax y como podemos medir, se le manda una medida de aquí a aquí, otra de aquí a aquí y otra de aquí. Cuando el neumotórax es mayor del 50%, ya estamos hablando del neumotórax a tensión, que es una emergencia respiratoria. El paciente sale con disnea severa, dolor torácico, ¿no? Y la única forma de colocar un tubo de drenaje, colocar un sello de agua, o mientras tanto colocar algo que lo pueda aliviar en forma momentánea en el momento del accidente. Contusión pulmonar, rotura de la aorta, son casos más severos que provocan la muerte del paciente. Rotura aórtica, tráqueo-bronquial, diafragmática, contusión miocárdica, todas las consecuencias de un traumatismo torácico. Entonces, lo primero cuando debemos hacer es la oxigenación adecuada. Oxigenación y ventilación, porque la hipoxemia es una característica importante del traumatismo. También el shock por el compromiso hemodinámico. Hay que poner un soporte hemodinámico, tal vez sangre, líquidos o catecolaminas, ¿no? Adrenalina endovenoso para evitar el shock ¿no? de este paciente y poder dar un tratamiento de la parte hemodinámica. Entonces, oxigenación, soporte hemodinámico y no se olviden el manejo del dolor. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor, lógicamente una analgesia efectiva, ¿no? Va a ser adecuado para mejorar el dolor de nuestro paciente. Hay muchos que se olvidan del dolor, dicen, aguante, aguante, sea hombre, no sé eso. El dolor es dolor, peor en un accidente. Entonces, el manejo del dolor es una cosa importante. Pasamos rápidamente a los ahogamientos. Ya viene la época de verano y vamos a ver la cantidad de ahogados. ¿Cuántos ahogados eran? Y no para así, igual todo. ¿No? Asfixia. El paciente fallece por asfixia. Todas inmersiones. Pero aumentan el riesgo. Siempre hay que prevenir. Todo el mundo asocia a una playa con tomar cervecita, su cevichito, alcohol. Ahí están las consecuencias. Mayor posibilidad de fallecimiento por ahogamiento con alcohol. Sedantes, enfermedades cardiovasculares, traumatismo cráneoencefálico. Qué bonito es tirarse a una piscina de cabeza, ¿no? Yo hice eso cuando estuve en el año 98, hace muchos años, creo, ni había nacido, creo. Estuve en Japón y como en la época de junio, julio, hace un calor terrible, fuimos a una piscina y lo primero que hice fue tirarme de cabeza, pues, como siempre, como acá. Y lógicamente me hicieron así esto. Esto significa damé, damé está prohibido, es peligroso y que solamente la piscina era para nadar. Todavía me hicieron, la piscina es solo para nadar, no tirarse de cabeza, porque la cabeza puede chocar con el fondo del agua y producir un cráneo encefálico. Y lógicamente que te mueres en la piscina por cráneo encefálico. Muerte por hipopsia y la hipotermia juega un papel importante. No se olviden la importancia que tiene los salvavidas en todo centro que haya en piscinas o playas. Es una cosa importante. Es increíble que en los sitios más, en las piscinas que menos uno piensa, siempre hay un personal de paramédicos o médicos que puedan estar presentes. Generalmente son estudiantes de medicina que en sus vacaciones trabajan así. Pero lamentablemente en nuestro medio es una piscina, no ves a nadie, nadie que ayude. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que sacar a la víctima del agua, comprobar la respiración, aislar la vía aérea, respiración boca a boca, comprobar la circulación. El paciente tiene pulso carotideo, no tiene. No responde a las maniobras de cuando uno le pregunta cómo se siente. Entonces, iniciar las maniobras de respiración cardiopulmonar, pero
Antes hay que llamar al SAMU o cualquier ambulancia que tenga los elementos necesarios para que preste atención. Todas estas maniobras que podemos hacer son, digamos, momentáneas, o sea, de inmediato, pero primero tenemos que llamar por ayuda siempre. Solitos no vamos a poder solucionar al paciente. Y posteriormente un traslado adecuado, pues no va a ser en combi o en la parte trasera de una camioneta o un hospital todo doblado al paciente. Administración de oxígeno, evitar hipotermia, protección de la columna cervical. Una pequeña revisión de esto, ahora vamos a ver cómo hacemos. Recuerda llamar a tu paciente. Si este no responde, realiza un estímulo doloroso. Lo vas a hacer siempre en el trapecio. Si aún así no hay respuesta, piden una ambulancia. Debes llamar a la línea de emergencias médicas. Marca al 123, que es la línea en Colombia, y solicita una ambulancia medicalizada. Luego vamos a verificar signos vitales. Coloca una mano en la frente, la otra en el mentón y extiende el cuello. Recuerda que esta maniobra solo se hace en aquellos pacientes que no hay sospecha de lesión a nivel cervical. Una vez realizada la apertura de la vía aérea, vamos a verificar signos vitales. Esos signos vitales serán pulso y respiración. Vamos a observar si ese tórax se mueve y el pulso será el carotidio en un tiempo de 5 a 10 segundos. Si durante este tiempo no siento el pulso y no observo que el tórax se mueve, entonces debo iniciar maniobras de RCP. Voy a colocar ambas rodillas en el suelo, ligeramente separadas. Mi paciente debe estar en una superficie plana y rígida. Ubico línea intermamilar, línea external. Donde se cruzan esas dos líneas, voy a colocar el talón de mi mano. Entrelazo mis dedos y voy a empezar a comprimir. Recuerda que no debes flexionar los brazos. Siempre deben estar extendidos, alineados con la nariz de tu paciente. Vamos a empezar a comprimir a una profundidad de 5 a 6 centímetros aproximadamente. Permite la relajación completa tras cada compresión. Y vamos a estar comprimiendo una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. Recuerda que siempre debes tener presente la profundidad, permitir relajación completa del tórax y comprimir una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto lo vas a hacer durante 2 minutos seguidos. Transcurrido ese tiempo, verifica signos vitales y si continúan ausentes, retoma las compresiones. Entonces, no se olviden, pero existen Recuerda también, llamar a tu paciente. también tenemos ya clases propias de esto, ¿ya? Entonces, esto es solamente una idea general de cómo debemos hacer, pero lo que yo les sugiero es llevar un curso práctico ya de resucitación cardiopulmonar, porque es una cosa importantísima, que ustedes mismos hagan sus prácticas en los muñecos, y eso es una cosa importantísima. Todos debemos. Inhalación de gases tóxicos. Entonces, la exposición puede ser accidental, industrial, laboral o doméstico. Hay también que tienen intentos de suicidio, ¿no? Pueden eh, prender el motor del auto, eso que eliminan gases tóxicos. Felizmente ahora cada vez con los autos a gas o eléctricos vamos eliminando esta causa de suicidio, ¿no? El daño causado puede ir de una leve irritación de la vía aérea hasta un edema pulmonar no cardiogénico. La toxicidad depende de la concentración de la sustancia tóxica, del tiempo y del lugar de la exposición. Hay mayor riesgo en los ambientes cerrados. Entonces no se olviden cuando hay un tema de inhalación de gases tóxicos o inhalación de un problema de eliminación de gases, la primera y más rápida intervención es abrir las ventanas. Si no se puede abrir, romper las lunas. Lo importante es no tener ambientes cerrados porque es mayor la concentración de los gases. Entonces no se olviden la importancia que tiene la inhalación del humo, sobre todo en los incendios. Hay que tener mucho cuidado en los incendios. Hay que tener no solamente cuidado que te puedas
quemar. No, el cuidado también debe ser de los gases, la emanación de gases. Y la gran cantidad de los fallecidos son básicamente por inhalación. Por eso es el gas por, eh, digamos, cuestiones de presión barométrica, todo el gas se va para arriba. Entonces la mejor forma de evitar esto es tratar de echarse y tratar de rampear, como decían rampando, como decían los soldados, o sea, ir por abajo, ¿ya? O sea, hay que tener mucho cuidado con los gases. El monóxido de carbono, ¿no? Una vez que inhala, tiene gran afinidad por la hemoglobina. Entonces, se mete en la hemoglobina y la hemoglobina es la que va a producir el intercambio gaseoso. Entonces, no va a haber quien haga esa función. Lógicamente, la intoxicación de monóxido de carbono va a ser una cosa severa y va a provocar una insuficiencia respiratoria importantísima. Pero hay otros gases, como son el nitrógeno, el dióxido de carbono. Hay también químicos, como el ácido cianhídrico, irritantes como el cloro, el ozono, el amoníaco. Hay toxinas y gases neurotóxicos, como el tabú. El tabú se usó un tiempo, una época bien difícil. Hay siempre ha habido épocas difíciles en el mundo, ¿no? Una época de terrorismo, no con, no con dinamita, sino con estos tipos de sustancias. Por ejemplo, una vez dejaron gases neurotóxicos en un... ¿Y dónde ponen esos ataques terroristas por gases, por biológicos, llamamos nosotros? En las zonas cerradas. Y en nuestro país no hay, pero en otros países hay los metros, las zonas donde están cerrados completamente. Y en un metro de Japón pusieron tabú y por una serie de afecciones y fallecimientos de varias personas en el el país más seguro del mundo, en Japón. Entonces no se olviden este tipo de terrorismo biológico que ya pasó desde la dinamita hasta cosas biológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos gases tóxicos. Entonces hay que tener un personal protegido. O sea, eso es otra cosa que también nos orientan en los aviones. Cuando dice, si pasa algo, lo primero, si quieres ayudar a alguien, primero tienes que ponerte tú mismo la máscara, lógicamente. Entonces, si quieres atender a otra persona, tienes que tener tú preparado, personal protegido para poder atender. Asegurarse el aire, ¿no? La respiración, el estado circulatorio, una exploración física exhaustiva, pruebas de gases en sangre ya en el hospital, electrocardiograma, placa de tórax, analítica orientada, monitoreo al paciente. Estos pacientes con inhalación de gases tóxicos, sobre todo con incendios, provocan un broncoespasmo severo y el paciente va a necesitar broncodilatadores en aerosol y corticoterapia sistémica, ¿no? Entonces hay que poder ir el oxígeno a alto flujo, que es una cosa importante en este grupo de pacientes. El monóxido de carbono provoca una serie de manifestaciones como dolor de cabeza, mareos, náuseas, alteración de conciencia. Hay dificultad para la concentración, entonces hay que tener en cuenta eso. Otro gran grupo de enfermedades que pueden provocar insuficiencia respiratoria y que son frecuentes en la vida cotidiana son cuerpos extraños. O sea, nosotros, bien frecuente es que nosotros tengamos algunos restaurantes, hay que tener mucho cuidado. Cualquier cuerpo extraño que se aloje en cualquier parte, sobre todo en la vía aérea superior, puede provocar atragantamiento y el paciente muere por asfixia en pocos minutos. Por eso es importante estar preparados. Y no solamente hay la carne, sino también hay vegetales, metálicos, material dentario, objetos diferentes que pueden provocar la asfixia por cuerpo extraño. La maniobra de Heimlich cuando los bolos alimenticios se atascan la hipofaringe, la laringe o la tráquea. Lógicamente, por debajo de la tráquea ya es una obstrucción de un bronquio y no representa urgencia vital, le podemos extraer con broncofibroscopía. Con broncofibroscopía hemos extraído botones,
hemos traído agujas, dientes, ¿no? Diferentes cuerpos extraños que en la sala de broncoscopía hay también como un museo de lo que hemos extraído. En niños, yo particularmente, antes no había neumología pediátrica y nosotros hacíamos la broncoscopía en niños. Y hemos extraído esa carne del pollo, o sea, la pechuga del pollo. Es una cosa dramática, pero se salvaban los pacientes. Y ustedes tienen que hacer esto, la maniobra de Heimlich. Si ves a una persona que se atraganta con algún alimento u objeto y empieza a ahogarse, ¿sabes cómo actuar? Hoy los médicos del SAMU Minsa nos enseñan paso a paso qué hacer en estos casos. Vamos a ver. Ya de hoy vamos a explicar un paciente que tiene un posible atragantamiento. ¿Qué significa? Que ya no ingresa aire a las vías aéreas. Lo que tiene que hacer en este momento es calmarse, alguien que esté al contacto con él, llamar al 106 SAMU. Mientras que venga la ayuda, tiene que aproximarse a la víctima, estimular a que hable. Si el paciente no habla, que significaría una obstrucción completa, vamos a aplicar la maniobra de Heimlich. Para esta maniobra, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en una posición de seguridad en la parte posterior de la víctima. Una pierna adelante y otra pierna atrás. Esta es posición de seguridad. Luego de ello, ya en esta posición vamos a ubicar con un dedo el ombligo del paciente. Vamos a poner el dedo, el puño y luego la mano. Ahí, en forma diagonal hacia arriba, van a aplicar las compresiones hasta que el paciente elimine el objeto o se torne inconsciente. Si el paciente se tornara inconsciente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es llevarlo al suelo, en decúbito dorsal o recostado sobre el suelo, ubicar la línea intramamilar, punto medio y aplicar compresiones torácicas hasta que venga el apoyo. Este tipo de maniobras tiene que aplicarse para niños y adultos, niños de 1 a 8 años y adultos de 8 hacia arriba. Los mitos de alzar los brazos, brindarle agua, jalar las orejas o hacer el golpe interescapular en medio de la espalda ya no se utilizan, ya que ello va a hacer que se agrave todo el manejo de atragantamientos. Tienen que recordar, en ese momento mantener la calma, llamar al 106 SAMU Minsa y si tiene un centro de salud cercano, llévelo sin problema. Lo que va a permitir es salvar la vida de alguien que necesita de su ayuda. Entonces, ya saben, pueden practicar entre ustedes. Si estuviéramos ahí en la práctica, les haríamos practicar a cada uno de ustedes. Y ya saben, como tarea, vamos a ver en la práctica, a ver cómo están haciendo su maniobra de Heimlich. El neumotor es una cosa importantísima porque lo podemos solucionar rápidamente. Hay aire en el espacio pleural, pérdida de la presión atmosférica, colapso pulmonar total o parcial. Cuando es pulmón total, lógicamente es mayor disnea, mayor compromiso del estado general, compromiso hemodinámico, el paciente puede fallecer. El neumotórax puede ser espontáneo, como hemos visto un paciente también, un paciente joven, es longilíneo, tiene esa predisposición a tener bleps o burbujas en los ápices y se rompen, hace un neumotórax espontáneo. Secundario, cuando tiene una enfermedad de fondo, el paciente, por ejemplo, las linfangioleiomyomatosis, una enfermedad rara, pero hay enfermedad de fondo que puede provocar este neumotórax de un momento a otro. También hacen neumotórax los pacientes que tienen infección por neumocistis carini. Entonces hay que tener cuidado. Lógicamente, y el más frecuente es el iatrogénico. A veces lo provocamos nosotros mismos al hacer alguna toracocentesis, digamos, con una maniobra no adecuada. Entonces, toracocentesis no es tener una agujita y meter la aguja, no, tenemos que medir cuánto vamos a entrar, ¿no? Y tenemos que ver la forma que no dañar. También se hacen neumotoras cuando se quieren colocar un catéter venoso central, ¿no? Entonces, gran parte de esto lo hacemos nosotros. También cuando hacemos una biopsia pleural o una biopsia percutánea con una aguja, una BIPA, una de las consecuencias más frecuentes de la BIPA es el neumotórax, que es debido a nosotros. Y lógicamente el neumotórax traumático cuando hay las agresiones con aguja, ¿no?
cualquier tipo de agresión que te pueda provocar un neumotórax traumático o accidente que ya hemos mencionado. Esta es la misma imagen del neumotórax severo del 50% que necesita tubo de drenaje. Miren cómo se colapsa el pulmón y mira cómo se desvía el mediastino. Hay una necesidad de corregir esto con tubo de drenaje. Otra de las cosas, el neumotórax a veces se asocia con hemotórax y esta combinación se llama hemoneumotórax. Un colapso, presencia de pequeño derrame pleural, neumotórax a tensión o neumotórax parcial. Este es un neumotórax a tensión y este es un neumotórax parcial, apical, pero con compromiso de los vasos sanguíneos. Un tubo de drenaje, yo les he enseñado dónde colocar un tubo de drenaje, en la línea axilar anterior, en la línea submamaria, en este punto, en el cruce de la línea submamaria axilar anterior, colocar un tubo de drenaje o un catéter de drenaje. Lógicamente esto basta, ahora que ya hemos avanzado con la ecografía, lógicamente tenemos ya mucho mejor tranquilidad de colocar un sitio adecuado. Pero tener simple idea la importancia que tiene colocar un catéter o un drenaje que está colocado a un sello de agua, o sea que esto va dentro del sello para evitar, digamos, la entrada de aire, ¿no? Entonces, esto es por un tema de presiones. Y debe haber también acá un pequeño tubito que está conectado al medio ambiente. Todo esto tiene la finalidad de ya cuestiones físicas, de que no se regrese o que no entre aire al pulmón. Entonces es importante el drenaje torácico y el frasco de drenaje. Ahora hay frascos de drenajes descartables, son mucho mejores, sobre todo evitan la infección, porque acá también puede haber infección. Regresan los gérmenes, regresan aquí. A veces el paciente está con su GB ahí en el suelo, tirado, pues siempre que las heridas no curadas, todo un drama. O sea, el manejo del tubo de drenaje no solamente es colocarlo, sino curarlo, cambiarle de gasa, ver una placa posterior cómo está el tubo. eh, Nosotros llamamos, tenemos que tener permeable siempre este drenaje, ¿no? Ordeñar, llamamos, ordeñar. Ordeñar viene de las vacas, que a veces uno ordeña las vacas, pero hay que ordeñar el heavy, o sea, jalarlo, dejar permeable el tubo siempre. O sea, el tubo de drenaje, el manejo de tubos. Hay veces muchos residentes o médicos jóvenes piensan que colgar el tubo ya, ya solucionar el problema. Y el día siguiente está todo sucio, lleno de sangre. Tenemos que corregirle, ya cura tu herida, que un tubo de drenaje no es cuestión de colocarlo, ¿sí? Hay que ver cómo está la herida, ver cómo está la placa al día siguiente, ordeñar todos los días para que esto no se obstruya, etcétera, etcétera. Sacarlo cuando ya es necesario. A veces está con el tubo de drenaje días y días, cuando ya no drena nada y sigue con el tubo. Es todo un manejo el tubo de drenaje. Complicaciones, edema por expansión, o sea, tampoco debe haber una expansión rápida, o sea, también colocamos tubo de drenaje, como habíamos dicho en la práctica, tubos de drenaje colocamos en empiemas, en quilotórax, en neumotórax severos, ¿no? Y también en derrames pleurales masivos. A veces cuando el derrame pleural es muy masivo y ya sale mucho líquido y se puede ver un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces hay que sacarle poquito por poquito nomás al paciente. Poquito por poquito significa 400 quads cada 8 horas así. O sea, sale y se clampa. En la tarde se vuelve a desclampar, se vuelve a salir así. ¿Ya? Puede provocar hipotensión o hemotoras. Por ejemplo, cuando colocamos un tubo de drenaje, por A o por B motivos, siempre el paciente debe estar con oxígeno, con una vía periférica, ¿ya? Y con sus controles de hemoglobina necesarios. Siempre estar preparados. Ya vamos a terminar acerca del dolor torácico. Es importante el dolor no traumático. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene ningún antecedente de traumatismo, siempre tiene dolor torácico. Entonces, ese dolor torácico siempre ustedes tienen, ya les he enseñado el dolor, dónde, cómo, de qué tipo es el dolor, hacia dónde se va el dolor. Esa es una cosa clave en neumología. ¿Cómo es el dolor torácico? ¿No? Sensación álgica localizada en la zona entre diafragma y la fosa supraclavicular. O sea, de acá a acá te puede doler. Y eso no significa que solamente sea pulmón, eso es lo que quiero meterse a la cabeza el día de hoy.
Cuando tengan dolor torácico, no crean que todo es pulmón, ¿no? El paciente puede tener un síndrome coronario agudo. Ustedes han pasado por cardiología, la cardiopatía coronaria. Lo pueden salvar al paciente. Puede tener un tromboembolismo pulmonar, sobre todo si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Puede haber un aneurisma disecante de la aorta, no se olviden. Causa de muerte del paciente. Neumotórax espontáneo con insuficiencia respiratoria severa. Y hay una cosa importante que me ha pasado, esto. El paciente puede tener dolor torácico y tiene una colecistitis. A veces nosotros le decimos, no, no hay nada, el pulmón está sano, le tomamos la ya vaya a su casa. El paciente viene con una colecistitis severa. O también hay una perforación de bíceps de la hueca. No nos damos cuenta, a veces en la placa de pulmones sale un poco de abdomen y ahí tenemos que ver si hay niveles. Si hay niveles, hay una víscera hueca rota. Y el paciente tiene dolor, pero en el tórax, no tiene dolor en la víscera. O una pancreatitis. Entonces, no se olviden que el paciente puede tener un proceso abdominal y puede tener un dolor torácico. ¿Ya? A mí me ha pasado esto de perforación de víscera hueca. Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre mirar el tórax, y si la placa del tórax es normal, no vemos nada infiltrado, no vemos algo que provoque dolor, entonces hay que pensar en otra cosa. Un poquito más abajo está el abdomen, perforación de víscera hueca, ¿ya? O también pancreatitis, o también colecistitis. Y lo otro que nos puede pasar también es el herpes zóster, lógicamente. A veces tenemos la costumbre de ahora de examinar ya y lógicamente porque situaciones, ¿no? A veces a los médicos nos acusan de acoso y tanta cosa y ya no sacamos la ropa, nadie. Entonces, ¿qué pasa? Y dolor, ya. Examino, tetoscopio, nada, placa de tórax, nada. No hay nada, esta mujer está loca. Ya viene, dice, no está doliendo. Y después de buen tiempo, o otros días, una semana, el doctor me ha salido, aparte del dolor, me han salido como unas pequeñas cositas ahí. A ver, pasa herpes zóster. Es un dolor bien fuerte que está localizado en la zona de la inervación del intercostal, un dolor irradiado y que es que se puede tratar. Lógicamente no es mortal, pero como ustedes dicen, rochoso de que un neumólogo no puede diagnosticar un herpes zóster. Felizmente ahora hay vacunas de herpes, porque el herpes zóster son virus ongogénicos. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes con herpes zóster y después de 4 o 5 meses ya comienza a aparecer la neoplasia pulmonar? Hay que tener mucho cuidado. Ya me vacuné de herpes zóster, felizmente, sobre todo en pacientes mayores, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, creo que no sé si habrá alguna pregunta con respecto a esto. No sé la importancia que tiene el dolor torácico en neumología, no solamente la tos, la expectoración, la hemoptisis, ¿ya? La flema, las sibilancias, también el dolor torácico es una cosa importante en neumología. Y nos va a ayudar mucho. Yo cuántas veces he diagnosticado, no solamente en el hospital, sino en la clínica, pacientes cardíacos, ¿no? Con dolor torácico. Hay que tener, pues, el estetoscopio no solamente es para examinar pulmón, ¿eh? Desde de pasadita, vean, ausculten, vean con pacientes con taquiarritmias, pacientes con edema de miembros inferiores, vean que el dolor puede ser dolor cardiogénico, ¿no? Entonces, una derivación adecuada al cardiólogo ha salvado muchas vidas. Y también, lógicamente, me ha pasado el tema de problemas abdominales. ¿Ya? Muy bien, son las 11:30. Les pido disculpas por la rapidez de esta reunión. Y ya creo que estaríamos esto complementando con el día de mañana estaremos en emergencias del Hospital de Revalidad y ojalá que venga algún paciente así agudo para poder complementar lo que podemos hacer como cosas prácticas. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Están ahí? ¿No? Sí, Sí, doctor. doctor, muchas gracias a usted por la clase hoy día. Para Ya decirle que listo, ya tiene nos vemos. preferencia porque al otro grupo lo está llevando a emergencias. ¿Perdón? Al otro grupo lo está llevando a emergencias y a nosotros no. No, es que recién me han programado este mes, o sea, en octubre. Yo no estoy programado, o mejor dicho,
hace tiempo que no me programan en emergencia, porque yo pensaba que yo ya no me tiembla el pulso, una cosa así. Pero yo no sé, me han programado, me he quedado sorprendido hasta yo mismo. Pero bueno, hay que Gracias, hacer. doctor. Ya listo, ya nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias, doctor. Ya, chao, chao. Gracias, doctor.